Daniel predice el fin del mundo. Muy bienvenidos sean amigos a Fe Sin Filtros, este canal donde exploramos la fe, como aquí dice bien, sin filtros. Este capítulo de Daniel predice el fin del mundo es la lección número 3. Ya hemos estado estudiando 2 lecciones hablando acerca de este libro profético y cada vez nos acercamos a los puntos más importantes, que es desde el capítulo 7 en adelante, donde empieza ya la profecía del fin. Pero necesitamos entender todo este proceso sistemático antes, o sea, necesitamos hacer todo este estudio sistemático antes para poder entender bien el libro, y así cada vez que cada persona quiera ver algún capítulo en específico, puede revisar el capítulo aquí. En Fe Sin Filtros te da la lección 1, 2, 3, 4, todas están enumeradas según el capítulo. Así que no se preocupen, aquí vamos a seguir subiendo esto, y también se vienen las otras secciones como sin cortes, etcétera, etcétera, que no tienen tanto guión y tanta cosa. O sea, tienen guión y todo, pero hablamos de otras cosas aparte de estudios sistemáticos. Recuerden antes de continuar, suscribirse, compartir el video si les sirve, si es de bendición para ustedes. Y comencemos con el video del día de hoy. Así que démosle a la intro de esta lección. Lección 3. Cuando obedecer a Dios cuesta la vida. El texto base en el que nos vamos a basar es Daniel capítulo 3 del versículo 17 y 18, donde dice: nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es interesante dónde estamos situados ahora en la situación histórica de este capítulo. Este capítulo, al igual que el capítulo 2, estamos ahora sí en el punto máximo de esplendor de Babilonia. Nabucodonosor II intenta unificar todo el imperio y manda a hacer una estatua de oro, una estatua parecida a esa, pero de oro, completa, y quiere que adoren a un son de una trompeta. Eso va a estar más adelante. Me di cuenta que leyendo los versículos y todo se pone un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito engorroso el video, así que voy a estar resumiéndole la historia, y en las partes proféticas ahí sí vamos a leer los libros, vamos a leer las partes importantes. Pero en estos capítulos que son historias, es mejor que se las vaya narrando y que les ponga en qué parte están de la Biblia, en este caso Daniel capítulo 3. Bueno, aquí vamos a ver el propósito del capítulo, que es ver la fidelidad, especialmente en el terreno de la adoración. Y esto es un reflejo. Recuerden que el libro de Daniel es un libro de Daniel, bueno, creo que no lo dije, pero el libro de Daniel es un libro que es para el tiempo del fin. Esto lo vamos a ver después en el capítulo 12, que Dios le dice: Daniel, sella estas palabras, porque estas palabras son para el tiempo del fin. Por eso nadie entendía el libro antes. El libro es para nuestro tiempo. Nuestro tiempo es considerado el tiempo del fin. Recuerden por qué. Porque la última parte del periodo de tiempo de la estatua, que aquí está al ladito mío, eran los pies de barro. Entonces ahí entendemos que es el tiempo del fin. Cuando ya existe Europa. Y cuando existe Europa hace un tiempo atrás, hace unos cientos de años. Entonces ahí empezó el periodo del tiempo del fin hasta ahora. Ahora vamos a ver también que Dios va a honrar a quienes son fieles, y aunque la liberación no sea necesariamente garantizada. Y el verdadero conflicto es a quién adoran en este capítulo. Hay una relación entre el capítulo 2 y el capítulo 3 que sería, bueno, la estatua en este caso aparece de nuevo una estatua, pero en este caso es de oro completo en el capítulo 3. El reino, recuerden que la cabeza de oro simplemente que iba a ser Babilonia, iba a ser un reino temporal, pero aquí al parecer Nabucodonosor quiere hacer un reino para siempre, un reino eterno. Y bueno, Dios exalta en el capítulo anterior a Nabucodonosor, dice que él pone y quita reyes, pero aquí es el rey el que se exalta a sí mismo. Y es bien interesante porque Nabucodonosor rechaza el mensaje profético anterior directamente y trata de reemplazarlo con una falsa seguridad que la transmitía su grandeza y su riqueza. Entonces es bien importante esto. La estatua que aparece en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Y era de material de oro puro. Era oro macizo esta cosa. Y de hecho, ¿cuánto es eso en realidad? O, bueno, ahí en el tema no nos aparece si estaba bañado en oro o no, pero sí era completamente de oro. Por fuera por lo menos se veía que era completamente de oro. La cosa es que eran 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Eso sería nuestra medida actual. Un codo babilonio eran aproximadamente 50 centímetros.
Entonces, obviamente esto era orgullo absoluto y un desafío directo al Dios del cielo que le había dicho en el capítulo anterior, le había revelado la profecía, le había revelado el futuro. Bueno, el decreto empieza desde el versículo 2 al 7, donde él manda a reunir a todas las autoridades civiles y religiosas en un mismo lugar. Hay música de percusión de por medio, de hecho, y hay una amenaza de muerte para los desobedientes. ¿Cuál era el tema? Era que mandó a llamar a mucha gente a adorar a esta estatua de oro y la gente al sonido de la trompeta, todos tenían que arrodillarse y adorar a la estatua que representaba el mismo Nabucodonosor. En ese entonces no estaba Daniel en el lugar, por lo menos en la multitud no estaba. No sabemos por qué, no, la Biblia no lo revela, pero lo que sí sabemos es que sus amigos Ananías, Misael y Azarías estaban, o Sadrach, Mesach y Abednego, como los conocen muchos. Ellos estaban entre medio de la multitud. Y dice del versículo 8 al 12 que, bueno, del 8 al 18, que nos empieza a contar que obviamente ellos no se arrodillan cuando suena la trompeta, ellos tres son los únicos que quedan de pie y todos los ven. Entonces el rey Nabucodonosor se enoja y los manda a llamar porque ellos son acusados como si fueran rebeldes, son señalados como rebeldes. Pero hay que ver algo clave. Nabucodonosor, desde el capítulo 1, que les empieza a tener confianza a estos hebreos, vemos que tiene una cierta relación de amistad o de cercanía con ellos. Ellos eran, después del capítulo 2, de hecho, cuando Daniel ya le revela este sueño, igual ellos estaban en la corte y le fueron a preguntar. Tenían cierta cercanía, como les digo, con el rey. ¿Cómo lo sabemos? Porque el rey no los manda a matar enseguida, les da una oportunidad más. Y eso lo podemos ver en la prueba de fe que ellos tienen después, donde Nabucodonosor les dice, inclínense ante la estatua, los llama a los tres ante su presencia y les dice, inclínense a la estatua o serán quemados en el horno de fuego. Y ellos le dicen a Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a inclinar a la estatua, y si, porque nuestro Dios es más grande y nos puede salvar, pero si no fuera así, no importa, no te vamos a adorar. Entonces es bien interesante porque vemos que Nabucodonosor les tenía un cierto cariño o algo, pero cuando le dicen esto a Nabucodonosor, Nabucodonosor se enfurece y aquí es donde queda ya como la patada, queda mal todo esto, porque manda a calentar el horno 7 veces más para aniquilarlos. Entonces eso lo vemos del versículo 19 al 25, el horno es calentado las 7 veces, el castigo es tan fuerte que mata incluso a los ejecutores, los soldados que abrieron las puertas, cuenta la Biblia, mueren quemados al instante. Y aparece un cuarto personaje. Ellos son metidos al horno de fuego, amarrados y todo. Dice Nabucodonosor que ve a uno semejante al Hijo de los Dioses. Y ese personaje semejante al Hijo de los Dioses es Cristo. Entonces es bien interesante como aquí aparece un cuarto personaje que hace que no les pase nada. Entonces, en el versículo 26 al 30 es bien interesante porque Nabucodonosor llama de adentro del horno y les dice, vengan, vengan, hijos del Dios Altísimo. Es un testimonio público lo que hace el rey porque el rey manda un edicto a que todos adoren al Dios de Sadrach, Mesach, de Abednego y de Daniel, que era el Dios hebreo o Yahweh o como le quieran llamar. Entonces es bien interesante porque hay algunos temas teológicos fundamentales que vemos aquí en el capítulo. Una adoración verdadera. La lealtad a Dios es exclusiva según el capítulo. Tú cuando adoras a Dios tienes que adorarlo de forma exclusiva. Tú no puedes estar adorando otras o venerando otros personajes aparte, como lo hace cierta iglesia X, que tiene a Dios como se dicen ser monoteístas, pero tienen santos, tienen de todo, tienen eh, personas que interceden igual por ti, cuando el único intercesor según la Biblia es Cristo. Entonces, bien interesante. No admite tampoco una mezcla ni imposiciones aparte, simplemente es nosotros adoramos así, esta es nuestra adoración a Dios y así va a ser y listo, y se acabó. Entonces es bien importante cómo ellos toman todo esto y
no le tienen miedo a la muerte. Bueno, ellos tienen una libertad de conciencia, Dios no los obliga a adorar y ellos mismos dicen que Dios incluso no los podría salvar. Y el poder humano, sí lo hace. El poder humano obliga a adorar. En cambio, el Dios de ellos no los está obligando a adorar. Entonces, bien interesante cómo se presentan. Punto número 3, la presencia divina en la prueba. Dios no abandona a sus fieles. Aunque pareciera que no, aunque pareciera que Dios está invisible al lado nuestro, Dios nunca nos abandona, al igual que lo hizo con ellos. Y la mayor promesa es su compañía. Es interesante porque Dios siempre nos acompaña, no importa lo que pase, no importa lo que te pase a ti, no importa lo que me pase a mí, Dios siempre nos está acompañando en todo momento. Incluso en los momentos difíciles, pero Dios a veces los permite. Por eso es interesante la respuesta que ellos dan, porque ellos sabían que muy probablemente Dios no iba a salvarlos, porque la mayoría de las veces Dios permite que pasen las cosas malas. Interesante. Ahora, algunos símbolos clave es la estatua de oro, que es la exaltación humana, la música, que es una presión emocional, cómo se presenta, el horno, que simboliza esta persecución, el cuarto hombre, que es la presencia divina, y la salida ilesos, que significa una vindicación final. Recuerden que el libro de Daniel, al estar enfocado en nosotros, también tiene simbolismos que nosotros asociamos al tiempo del fin, como por ejemplo Babilonia. Los cristianos pensamos que Babilonia es un poder simbólico que está en el tiempo del fin, que nosotros le llamamos el mundo, entre comillas, que el mundo sería un sistema que te obliga a hacer muchas cosas para alejarte de Dios. Entonces, es interesante aquí cómo lo presenta. Ahora, la proyección profética escatológica es bien interesante. Daniel 3 es un tipológico del final. La adoración obligatoria que se va a dictar en el futuro, el decreto civil religioso que va a pasar en la mayoría, o sea, en el futuro, que va a afectar a la minoría y que va a tener que haber una intervención divina. Yo por eso les digo, Daniel predice el fin del mundo, que es esta sección que estamos teniendo, no es una sección cualquiera. El libro de Daniel nos presenta cómo Dios nos muestra que va a ser, cómo va a ser el futuro. Entonces es importante entender la profecía para nosotros poder también estar preparados para esos momentos. Entonces, todo esto lo describe también Apocalipsis 13, pero lo vamos a ver más adelante, como les digo. En capítulo 7 en adelante se va a poner bien interesante este tema de Daniel predice el fin del mundo. Las aplicaciones espirituales es la presión moderna, no siempre es violenta, pero sí es cultural a veces. El verdadero conflicto sigue siendo la adoración. Actualmente a los cristianos nos tratan de canutos y así. Hay una persecución eh, psicológica pequeña incluso en estas cosas. Incluso hablar de cristianismo es complicado cuando uno quiere hablar más temas, porque generalmente cuando dices que eres cristiano te estigmatizan y cambian muchas cosas, tienen una perspectiva de ti distinta. Entonces piensan que tú no puedes hablar de muchas cosas porque tú no crees en muchas cosas. De hecho, pronto voy a sacar un video que se va a llamar La verdad extraterrestre. La Biblia lo predice o no. Entonces, o la Biblia habla de extraterrestres o no, algo así se va a llamar el este. Pero muchos piensan que porque uno es cristiano no cree en extraterrestres, no creen en X cosas, pero no. Cuando uno estudia bien la Biblia, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que Dios ya había dicho, que Dios ya había hablado, pero como no estudiamos, no las pasamos por alto. Dios busca creyentes que digan, y si no. O sea, que yo creo en Dios, Dios me va a ayudar, y si no me ayuda, no importa, porque yo sigo creyendo en Él. Es una prueba, o sea, es una fidelidad a pesar de la prueba. Así que Dios busca creyentes así. Cuando tú estás pasando problemas, ahí se ve verdaderamente tu fe. Entonces, bien interesante eso. Y la idea central de esta lección, obviamente, es la fidelidad verdadera no depende de un resultado, sino de la lealtad a Dios. Bien interesante eso, ¿no? Ahora algunas preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Qué formas modernas de adoración te imponen hoy? ¿Hay alguna que te está imponiendo tú tomar la decisión de ser cristiano, de aceptar a Jesús? Interesante. ¿Estamos preparados para obedecer aún sin ninguna garantía? ¿Aún si perdemos el trabajo? ¿Aún si tenemos que
a adorar en X día, aun si tenemos que dar diezmos, estamos dispuestos. Y bien interesante eso. ¿Dónde se pone a prueba nuestra fidelidad cotidiana? ¿Y confiamos más en la liberación o en la presencia de Dios? Porque muchas veces muchos son ver para creer, pero Dios necesita creyentes que no vean, sino que crean sin ver. Entonces es bien interesante. Bueno, este capítulo, a pesar de haber sido relatado y todo, igual salió como de 20 minutos o de 15, 17 por ahí. Espero que les haya gustado, a mí me gustó bastante hacerlo, creo que lo vamos a estar haciendo así hasta los capítulos que ya sean puramente proféticos porque va a ser una forma mejor para poder entenderlo, porque muchas veces se hace un poco pesado con tanta lectura. Así que eso, gente, muchas gracias por haber visto Fe sin filtros, Daniel predice el fin del mundo en este caso. Recuerden suscribirse, darle like, aquí abajito es gratis compartir el video por si quieren que otras personas entiendan también el libro de Daniel o si les fue de bendición para ustedes, para apoyar nuestro ministerio también, el ministerio de Fe sin filtros. Y por último, vamos a dejar la palabra clave que ahora sería estatua de oro. Fin, la estatua de oro. Esa va a ser la palabra clave. O no adoraré la estatua de oro. Esa va a ser la palabra clave, la frase clave. No adoraré la estatua de oro. Entonces, muchas gracias por ver este video hasta el final. Le estaré dando like a o sea, le estaré dando corazoncito a los que comenten ahí abajo, no adoraré la estatua de oro. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí de Daniel predice el fin del mundo. Bye bye.